Buenas tardes a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Alfonso Jiménez. Soy su profesor de aritmética en la Academia Graham Presley y la clase de hoy veremos el tema sobre tanto por cuanto y porcentajes. Entonces ya voy a empezar con la presentación. ¿Me confirman por favor si pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, sí se ve, profe. Ah, listo, Julio. Muchas gracias por el aviso y entonces empezamos de una vez. Arrancamos de ahora mismo. Listo. Entonces, eh, bueno, como les decía, el tema hoy es tanto por cuanto. Entonces, ¿de qué se trata eso? Bueno, pues la regla del tanto por cuanto consiste en saber cuándo es dividido un total en una cantidad definida de partes iguales, que significa el cuánto. Y de estas tomamos una cantidad de partes indicadas, que es el tanto. Entonces, si una cantidad n, que es el mismo total, se divide en n, en minúscula y entre comillas, partes iguales o el cuánto, y se toman entre comillas m partes iguales o el tanto, entonces estamos tomando el m por n de dicha cantidad. Entonces, en otras palabras, ¿qué tenemos aquí? Pues nada menos que esta fórmula, esto de acá, ¿sí? Bueno, que es m por n de n va a ser igual eh, a la razón entre m y n por n mayúscula, que es el total. Entonces, aquí pueden ver una representación gráfica de lo que sería esta regla. Entonces, aquí tenemos m partes y acá tenemos n partes iguales. Entonces, es como una generalización de la regla del tanto por cuanto. Y bueno, para tener en claro particularmente eh, para qué sirve y cómo funciona, pues aquí tenemos un ejemplo que nos dice es 5 por 7 de 49. ¿Y a qué es igual eso? Pues simplemente hallar la razón entre 5 y 7 y multiplicarlo por 49. Entonces, ustedes saben que el 49 pues eh, se cancela con el 7 y queda 5 por 7, 35. Entonces, esa sería como la respuesta. Y recuerden que en este caso, en palabras formales, cuando ustedes les indiquen tanto por, entonces ahí es una división y de es un producto, ¿sí? Entonces, una nota para recordar, 2 por 1 es equivalente a la razón de 2 y 1, que es 2. Es decir, 2 por 1 de 3 sería 2 por 3 igual a 6. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, y es esta fórmula, es muy importante que la conozcan, porque esta es la base fundamental de todo el tema que vamos a ver hoy en clase. Entonces, voy a mirar acá un momentico, porque no sé si alguien levantó la mano. No. Ah, no. Me pareció escuchar que alguien había levantado la mano. Si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden levantar la mano, pedir la palabra y con mucho gusto resuelvo dudas. Sí, Lili, veo que levantaste la mano. ¿Tienes alguna pregunta?
¿No? No, profe, disculpe. Bueno, entonces continuamos. Listo. Entonces, aquí tenemos los casos especiales de la regla del tanto por cuanto y empezamos con un caso muy conocido creo que por todos o la mayoría, que es la regla del tanto por ciento. Entonces, en este caso, el cuánto es 100, es decir, que n minúscula va a ser igual a 100. Entonces, esta es una representación gráfica de lo que sería es esta regla. Entonces, como pueden ver, aquí son 100 partes iguales. Y cada una de estas partecitas, como pueden ver, o sea, esto de acá es una parte, esto significa el 1%, ¿sí? Pero ¿qué es el 1%? Es equivalente a la razón de 1 entre 100, que es lo mismo que el 1%. O sea, así se nota con este símbolo. Si ustedes pueden ver, este es el símbolo que utilizamos para eh, la notación de porcentajes. Y bueno, esas m partes en las que tomamos, pues no es más que multiplicar esas partes por 1/100, ¿sí? Entonces, al final tenemos esto, que vamos a tener la razón de m entre 100 y eso equivale a m%, ¿sí? Entonces, cuando nos salen de porcentajes, ahí debemos tener clara esta notación, ¿sí? O sea, puede ser 20%, 40%, eso equivale a m, el valor de esas partes en las que vamos a dividir por 100. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues que el m% de n va a ser igual a m sobre 100 por n mayúscula. O sea, esa n mayúscula que es, pues, eh, esta n mayúscula es todo esto de acá. O sea, todo eso, o sea, todo este conjunto de partes, o sea, la totalidad, la totalidad de las partes es esa n mayúscula, como vimos en la anterior eh, parte donde vimos regla del tanto por cuanto. Entonces, aquí tenemos también que notar lo siguiente, que 100% equivale a 1, o sea, la unidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, o sea, 100% es equivalente a 100 sobre 100. Y bueno, 100 sobre 100 es 1. ¿Ven? O sea, es como si tacháramos estos ceros. Y bueno, ahorita lo vamos a seguir viendo en detalle, pero esa es una equivalencia clave. Y la otra es esta, pues que esa n total va a ser igual al 100% de n, ¿sí? Por eso mismo, porque 100% es 1 y 1 por n es n. Entonces es el módulo de la multiplicación, el producto. Y bueno, pues, ¿qué tenemos acá? Por ejemplo, si decimos que el 40% de 60, entonces estamos diciendo que esto es igual a esto, ¿no? 40 sobre 100 por 60. Entonces, con este se va, o sea, estos ceros se tachan y queda 4 por 6 al final. 4 por 6 es igual a 24. Entonces, o sea, el 40% de 60 es igual a 24. Y bueno, con respecto a las aplicaciones que podemos tener de porcentajes, pues tenemos las famosas encuestas
que podemos encontrar, por ejemplo, en Google Forms o bueno, en alguna fuente de datos que recolecten información. En este caso tenemos una pequeña encuesta en la que preguntan, ¿puedo aprender matemáticas estudiando desde casa? Entonces, aquí vemos la distribución. Es un gráfico de torta o de pastel, pero en dos dimensiones. Entonces, ahí pues por colores están identificadas cada una de las distribuciones en porcentajes. Por eso pueden ver que aquí está el signo de por ciento en cada una. Y bueno, ahí pues la idea es que todo eso pues al final va a sumar 100%. Pero bueno, eso es un tema ya de estadística que no es no va mucho al alcance de este tema. Entonces, tal vez cuando veamos eh, sobre promedios y sumas en ese aspecto, vamos a entender mejor, pero es una aplicación de los porcentajes en la vida real. Entonces ahí les dejo el link para que revisen, es muy chévere que lo vean. Entonces, listo, continuamos. Entonces, con respecto a los porcentajes, nosotros tenemos varias operaciones que podemos realizar con las mismas. Entonces, con respecto a una misma cantidad, nosotros tenemos la posibilidad de sumar o hacer la adición de esos porcentajes. Entonces, tenemos que, por ejemplo, que A por ciento de N más B por ciento de N va a ser igual A más B por N por ciento. O sea, esto realmente va a ser como, o bueno, más bien es A más B por ciento por N. Disculpen la confusión. Entonces, ese es sí, es ese por ciento N y en el caso de la sustracción también. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, entonces, bueno, eh, entonces no se preocupen que más tarde cuando eh, suba las diapositivas, ahí pues voy a dejar corregidos este tema, estas fórmulas para que ustedes las vuelvan a revisar, pero sí entonces es A más B por ciento por N, la adición, y se aplica para aumentos no sucesivos. Entonces, por ejemplo, tenemos esto, que es el N más 27% de N, o sea, esto no iría ahí. N más 27% de N sería realmente la suma de 100% más 27% de N, ¿sí? Y eso equivale a 127% de N. Entonces, en la sustracción tenemos como ejemplo lo siguiente, que N menos 34% de N va a ser igual a 100% menos el 34% de N, o sea, es decir, el 66% de N. Entonces, esto se aplica para descuentos no sucesivos. Sí, es una forma de aplicar esta operación con porcentajes. Y ya voy a explicar qué es aumentos o descuentos tanto sucesivos como no sucesivos. Y bueno, también tenemos el producto, que es multiplicar por un factor constante ese porcentaje. Entonces tenemos que, por ejemplo, 4 por 50% va a ser igual a 200%. Entonces, esto al final, ¿qué va a ser? Pues va a ser 2. ¿Por qué? Porque 200% equivale a 200
sobre 100, ¿no? Y 200 sobre 100, ya vemos que estos ceros de acá se cancelan. Y queda 2 sobre 1, 2. Y bueno, una de las aplicaciones que tiene esta operación, esta propiedad de los porcentajes, es la comparación porcentual. Cuando nosotros tomamos una parte y la dividimos sobre el total y la multiplicamos por el 100%. Entonces, como pueden ver aquí, en este ejemplo es como si yo hiciera lo mismo, pero, o sea, el total es 1, ¿sí? Y la parte es 4. ¿Ven? O sea, aquí en este ejemplo, como pueden ver, aquí esta es la parte y este es el total. Bueno, hay casos en los que ya es más común ver fracciones, o sea, que esas razones tengan un denominador distinto de 1. Entonces ahí ya hay que hacerla igual el producto y simplificar la expresión para que pues, nos dé un resultado en porcentajes, ¿no? Porque el porcentaje no solamente está dado en números enteros, también pueden ser en decimales. También tenemos el porcentaje del porcentaje. ¿Cómo así? Pues, tenemos el A por ciento del B por ciento del C por ciento de N. Entonces, ¿qué es eso? Entonces, aplicamos unos porcentajes sucesivos, ¿sí? Entonces, es como decir A por ciento por B por ciento por C por ciento por N. O sea, todo esto es equivalente. ¿Ven? O sea, lo pueden eh, denotar con como si fueran multiplicaciones o como si fueran productos entre paréntesis. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, 20% por 40% por 60%. Entonces, al final, ¿qué va a ser igual? Entonces, después de eso, 20% recuerden que es 20 sobre 100 y igual para los otros porcentajes, ¿no? Siempre que digan por ciento es como si estuviera dividido entre 100 y 60 sobre 100. Entonces, bueno, entonces podemos después simplificar eh, y después de todo esto nos va a quedar que es 480 sobre 100. Entonces, este 0 con este 0 se va y queda 48 sobre 10 y eso pues sería igual a, a 4,8, ¿sí? Pero bueno, entonces eso es como una aplicación que puede tener esta propiedad. También se aplica mucho a lo que son aumentos y descuentos sucesivos, que eso es lo que vamos a ver ahora más adelante. ¿Sí? Entonces, listo. Pues no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, porque de pronto surgieron algunas dudas por lo que acabamos de ver. Si no, pues continuamos con la clase y entonces, si tienen alguna duda, pueden levantar la mano en cualquier momento y preguntarme. O sea, no hay lío. ¿Listo? Entonces, continuamos. Bueno, aquí tenemos otro caso especial que es el tanto por mil. Entonces, el tanto por mil, ¿cómo es? El tanto por mil es en el caso en el que el cuanto es 1000. O sea que n minúscula va a ser igual a 1000. O sea, recuerden que en la fórmula general, pues n es el que va del denominador. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto, o sea, esto se va a anotar con este símbolo. ¿Ven? Y m por 1000 de n, ¿a qué va a ser igual? Pues a todo esto. A m, la razón de m entre 1000 multiplicado por n, por ese n mayúscula, que es el total n
el cual se divide en 1000 partes iguales. ¿Ven? Y de estas se toman m partes también. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que cuando nos piden el 4 por 1000 de 800. Entonces el 4 por 1000 de 800, ¿a qué es igual? Pues es igual a 4 entre 1000 por 800. Entonces aquí vemos que estos ceros aquí se tachan. Va a quedar 32 sobre 10. Simplificando, mitad de 32, 16, mitad de 15. 16 quintos, ¿a qué es igual esto? Entonces ustedes pueden aquí comprobar la división rápido con los residuos. eh, y esto nos da 3,2, ¿sí? Entonces, y bueno, un ejemplo de la vida real que podemos tener como aplicación de esta regla es en la relación que hay entre médicos por 1000 habitantes. O sea, lo que quiero decir es cuántos médicos por 1000 habitantes hay en cada país de la OCDE, ¿sí? Entonces, la OCDE es una organización internacional de comercio. eh, y bueno, no estoy seguro si Perú hace parte o Colombia, pero bueno, Colombia sí, no sé Perú, pero sí, si ven aquí hay algunos países de Latinoamérica, está México, Chile, y bueno, ahí ven que hay un promedio, pero estas cifras están dadas en miles, ¿sí ven? O sea, aquí lo importante es que vean esto, que es por 1000. Entonces, todo esto está en términos de por 1000, ¿sí? Y bueno, el máximo está a 6 por 1000, o sea, 6 médicos por 1000 habitantes, según este gráfico que va acá. Y bueno, aquí indican México tiene 12 médicos por 1000 habitantes, pero estas estadísticas no son recientes, son ya de hace unos años. Igual les dejo la fuente para que lo vean si les interesa conocer más sobre ese tema. Entonces también tiene aplicación sobre estadísticas y entonces eso es muy bacano que lo entiendan. Entonces, bueno, continuamos. También tenemos otro caso especial, que es el de partes por millón. Entonces, en este caso, el cuánto es 1.000.000. Es decir, que esa n minúscula que da en el denominador va a ser igual a 1.000.000. ¿Y qué tenemos aquí? Pues que el total n se divide en 1.000.000 de partes iguales y de estas se toman x partes. Entonces, por definición, tenemos que x partes por millón va a ser igual, x partes por millón de n será igual a la razón entre esa cantidad x sobre entre 1.000.000, ¿sí? Por n, ¿sí? Y bueno, como ejemplo podemos tener aquí que nos piden hallar 25 partes por millón de 75.000. Entonces, aquí haciendo la operación, entonces estos ceros se van y pues después va a quedar 25 por 75 sobre 1000. Y porque ahí se cancelan estos tres ceros con estos tres ceros. Y simplificando al final, pues tiene que dar esto, ¿no? 1,875. Entonces, eso es entonces recuerden que la respuesta también puede estar en decimales, no solo en enteros. Y como ejemplo de aplicación tenemos que las partes por millón se asumen como unidad de medida de concentración. ¿De qué? Bueno, pues de algún compuesto químico en el aire o en un ambiente un poco hostil como el que está alrededor de los volcanes. Entonces aquí vemos que la concentración de dióxido de carbono partes por millón. Entonces aquí tenemos que esto es comparado con el tiempo,
tiempo local de Hawái. Acá está mostrando un ejemplo particular de la muestra que tomaron a ciertas horas del día en el 2017, terminando la semana del 20 de abril. Y aquí vemos en este gráfico esa relación que hay del volcán Mauna Loa, ¿sí? El observatorio que hicieron para analizar la concentración de este compuesto químico que hay en el aire. Y bueno, ahí pues se dieron cuenta que podía alcanzar este valor, ¿no? De referencia. Pero fíjense que siempre están en partes por millón, ¿no? Representado. O sea, esto que está en el eje vertical. Entonces, para que lo analicen también, aquí dejo la fuente. Si la quieren revisar también, echarle una mirada. Entonces, es algo que se puede aplicar en la vida real también. Y eso lo utilizan mucho los geólogos para predecir las situaciones particulares o los estados actuales que pueden tener las erupciones volcánicas. Sabemos que los volcanes en Hawái pues tienen un tipo de erupción distinta a otros tipos de volcanes, están muy activos, pero ya sabemos que en este caso tener una concentración altísima de dióxido de carbono en el ambiente no es tan bueno, y sobre todo para los turistas que están o los habitantes que están cerca de esa ubicación. Entonces, eso es bueno saber para que puedan tomar medidas en prevención de riesgos y esas cosas. Bueno, entonces, con respecto ya al tema de descuentos y aumentos sucesivos, entonces tenemos que, en el caso de los descuentos sucesivos, o sea, por ejemplo, podemos asumir que nos aplican un descuento del 20 y después del 10, ¿sí? Pero son sucesivos. O sea, ¿qué hay de diferente? Que no es una resta de porcentajes, sino más bien es la aplicación del porcentaje, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en este ejemplo que se aplica primero el 80% de una cantidad N, que puede, o sea, puede ser de un dinero que está en soles o en cualquier moneda, y después se aplica el 90%. Entonces, ¿de dónde sale esto? Pues el 80% sale de la diferencia entre 100% y 20%, ¿sí? Entonces, no es más que esto. Y el 90% sale de la diferencia entre 100 y 10%, ¿sí? Entonces, si hacemos esas operaciones, entonces vamos a ver que pues realmente es 80 sobre 100, o sea, 80 sobre 100 por n, y esto, o sea, va a ser, va a ser así, o sea, como un producto anidado de porcentajes, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, es eso, o sea, pues obvio que de aquí, simplificando, ¿qué nos va a dar? Pues 90 por 80, entonces va a ser, entonces aquí este 0, voy a cancelar con este 0, este también, o sea, nos va a quedar 72 sobre 100. ¿Ven? Entonces, esto por n y esto es eso que tenemos acá, que es, pues es esto mismo, ¿no? 72% de n. Entonces, y entonces el descuento único va a ser al final n, que es realmente el 100% de n,
menos 72% de n, ¿sí? Entonces, eso va a ser igual a 28%. Entonces, recuerden que acá estamos aplicando otra de las propiedades, que es la de la resta, ¿no? Entonces, 72% de n, ¿sí? O sea, esto es equivalente. Pues también podemos hacerlo con una fórmula. Entonces, pues si queremos ahorrar tiempo, podemos hacerlo más rápido y más sencillo usando esta fórmula que tenemos acá, que va a ser simplemente va a ser el descuento único, que va a ser igual al primer descuento sucesivo más el segundo descuento sucesivo menos eh, la razón del producto de esos dos descuentos, eh, ¿sí? En cifras sobre 100 por ciento, ¿sí? O sea, o sea, el por ciento se deja afuera y solamente se toman las cifras acá, dentro del paréntesis. Entonces, como tenemos acá que el primer descuento es del 20 y el segundo del 10, entonces aquí A va a ser igual a 20 y B va a ser igual a 10, ¿sí? Entonces, en ese orden, hacemos las operaciones. Al final, esto nos da 30. Todo esto nos da 30. Esta suma menos 20 por 10, esto da 200. Y bueno, ya después simplificando, recuerden que cuando hay sumas de fracciones heterogéneas o de distinto denominador, entonces se hace la regla de la carita feliz, pero bueno. Y al final tenemos que es igual al 28%, ese descuento. Entonces, si ven, es otra forma de llegar al mismo resultado que teníamos acá, ¿sí? El 28%, o sea, esto es equivalente. Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de un examen que les estén preguntando sobre descuentos sucesivos, entonces ya saben que la fórmula pues es un comodín, un atajo que pueden usar cuando ustedes necesiten. Y para los aumentos sucesivos pues tenemos algo muy similar, pero ya cambia un poco el tema porque ya en esa analogía pues vemos que es parecido a los descuentos, pero con la diferencia de que esto va a ser ya para aumentar, no para disminuir. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que puede ser aplicado, por ejemplo, a un salario. O sea, que cuando le hacen aumento salarial a una persona por un ascenso, porque lo ascendieron en el cargo y tiene más jerarquía dentro de la compañía, entonces igual la empresa le tiene que reconocer más salario y lo tiene que remunerar más. Entonces, por eso se hacen estos aumentos. Entonces, por ejemplo, un empleado tiene un aumento del 10 que puede ser por un bono de desempeño y el 20% por el ascenso como tal. Entonces, aquí tenemos que, recuerden, pues, lo mismo que en el otro caso, esto sería como n, eh, o sea, 110 sobre 100 y, o sea, esta es una n, no se vayan a confundir, esta es una n y entonces aquí tenemos 120 sobre 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí podemos tachar este 0 con este 0 y va a quedar acá 11 sobre 10, este 0 con este 0, 12 sobre 10. Entonces nos va a quedar al final que es 12
por 11, todo sobre 100. Y 12 por 11 es 132, ¿no? N. Entonces, esto va a ser igual a esto, ¿sí? 132% de N, ¿sí? ¿Por qué esto se aplica así? Pues, eh, en los descuentos, porque recuerden que 110% es la suma de 100 con 10, ¿no? O sea, este 110 y este 120 viene siendo la suma de 100 con 20%, ¿sí? Entonces, por eso da 120%. Entonces, al final, pues tenemos un aumento único o sea, ahí tomamos la cifra mayor, o sea, lo que hicimos con el descuento, que tomamos el porcentaje mayor y le restamos el menor. Entonces, esto sería como restar 132% de N con 100% de N, ¿sí? Y esto, pues es lo mismo por propiedades de la sustracción, eh, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a 32% de N, que eso fue al final el aumento único. Y tenemos también una fórmula para calcular esto de una forma más sencilla, que es que tenemos la suma o sea, del primer aumento, o sea, el primer porcentaje aplicado más el segundo porcentaje. Entonces, más la razón entre el producto de esas dos cifras entre 100%. Entonces, tenemos igual A, en este caso va a ser 10, ¿sí? Y B va a ser 20. Entonces, tenemos acá 10 más 20, entonces 30, 10 por 20, 200 y lo mismo. O sea, al final esto va a ser igual a 32%, ¿sí? O sea, cuando simplifiquemos todo esto va a quedar, o sea, esto va a ser equivalente, ¿sí? Y este es el aumento único aplicado, ¿sí? Para ese aumento único, en este caso sería de un salario de un empleado que recién fue ascendido. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, porque ya vamos a continuar con explicando la teoría sobre aplicaciones comerciales que pueden tener los porcentajes. Y también, y bueno, ya después de eso, pues ya seguiremos con la segunda parte de la clase, que es la parte práctica con las preguntas de examen. Entonces, bueno, si no tiene preguntas, podemos continuar. No sé, igual quedan 15 minutos. eh, Creo que estamos bien de tiempo. Y bueno, entonces, con respecto a aplicaciones comerciales, pues aquí tenemos lo que son los casos cuando los comerciantes o los vendedores, pues obviamente pues tienen que trabajar de cierta manera y comprar sus productos. Si son distribuidores, se los compran a los proveedores y bueno, eso tiene un precio de costo, ¿sí? Entonces, para fijar el precio de venta, ellos tienen que percibir una ganancia, ¿sí? Entonces, tenemos una fórmula que es, bueno, o una ecuación que es que el precio de venta va a ser igual al precio de costo más la ganancia. Y bueno, hay casos en los que pues no se da solo un costo, también hay otros gastos adicionales que pueden aparecer. Entonces, cuando existen esos gastos, tenemos que la ganancia pues se parte
en ganancia bruta y en ganancia neta. La ganancia neta va a ser igual a la ganancia bruta menos los gastos, ¿sí? Entonces, la ganancia bruta, pues al final, ¿qué va a ser? Pues si sumamos, o sea, para dejar la ganancia bruta aquí y despejar en esta ecuación, pues sumamos los gastos, o sea, sumamos gastos a ambos lados para cancelar los gastos que están a este lado de la ecuación, ¿no? O sea, los gastos y estos gastos se cancelan con estos gastos y al final, por eso nos va a quedar así, que la ganancia bruta es igual a la ganancia neta más los gastos, ¿sí? Y cuando existen rebajas, entonces ahí tenemos que eh, tener en cuenta que también tenemos un precio fijado o precio de lista, que no es lo mismo que el precio de venta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ni siquiera es el mismo precio de costo, es otro precio. O sea, el precio de lista es diferente y hay una relación que hay con el precio de venta y va a ser esta, que el precio fijado menos el descuento va a ser igual al precio de venta, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué podemos encontrar? Que estas cantidades nos las pueden dar en cantidades absolutas, o sea, bueno, unidades que nosotros conozcamos, por ejemplo, en moneda. Puede ser moneda local como los soles o moneda internacional como los dólares americanos. Sí, pero también nos pueden dar eso en porcentajes. Entonces tenemos que aplicar también las reglas que vimos hace un momento de las comparaciones porcentuales, de las sumas, restas de porcentajes, también los aumentos y descuentos sucesivos. Cuando lo diga explícitamente el enunciado, tenemos que tener en cuenta eso también. Y bueno, a veces hay casos en los que no hay ganancias. Entonces, si existen pérdidas, entonces tenemos esta situación que el precio de venta va a ser igual al precio de costo menos esas pérdidas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos en este gráfico la relación que hay entre estas variables. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos o sea, o sea, en esta uno, o sea, aquí tenemos esta es la relación uno, ¿no? O sea, que hay entre el precio de costo, la ganancia y el precio de venta, ¿sí? Entonces, esa relación corresponde a esta ecuación. Esta eh, corresponde a esta, ¿sí? O sea, esta de acá. Entonces, el precio eh, fijado de lista menos la diferencia va a ser igual al precio de venta, ¿sí? Entonces, para que lo vean mejor, o sea, esto va a ser menos y esto va a ser más. O sea, el sentido de las flechas, ¿sí? Entonces, y bueno, pues como ya vimos, para y también tenemos acá que hay una relación entre el precio de costo y el precio fijado, pero no siempre es lo mismo, ¿sí? Entonces, igual acá podemos ver que de estas dos ecuaciones se desprende otra que puede ser una tercera, que es que el precio de costo más la ganancia es igual al precio de lista menos el descuento, ¿sí? Entonces, supongamos que hay en dado caso que, por ejemplo, la ganancia sea cero,
y que el descuento sea cero. O sea, si G es cero, o sea, si G y D es cero, entonces esto viene, o sea, estas dos cantidades vienen a ser iguales. O sea, el precio, o sea, es un caso en el que el precio de costo podría ser igual al precio de lista, pero no es en todos los casos, pero es un caso especial, pues que quiero que lo consideren. Y recuerden que esa ganancia, pues a veces se parte en esto, ¿no? O sea, esta ganancia, o sea, se parte en ganancia neta o en ganancia bruta, ¿sí? Entonces, bueno, eh, igual, ahorita con la parte de preguntas va a quedar más claro esto porque hay unos ejemplos que voy a explicar sobre cómo usar estas aplicaciones comerciales que se pueden dar en la vida real y es más común de lo que creen. De hecho, es de uso diario. O sea, los vendedores que trabajan en los locales, en los centros comerciales o en los lugares que venden productos, incluso servicios, no necesariamente son productos tangibles también, eh, hacen esto, ¿no? Hacen todos estos cálculos y bueno, eso se aplica mucho en contabilidad, en finanzas, pues a la hora de hacer estados de pérdidas o ganancias o de saber cuánto ingresó, que cuánto salió, bueno, o sea, la relación que hay entre ingresos, gastos, costos, todo esto está implícitamente relacionado en estas fórmulas. Entonces, bueno, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta, porque ya en unos minutos empezamos con la parte de preguntas. Entonces, pues quiero saber cómo van, si van bien, si han entendido eh, todo o la mayor parte. Si algo no entienden, por favor, pregunten, porque este es el momento, ¿no? O sea, en las clases es cuando los profesores tenemos la oportunidad de resolver sus dudas en lo posible. Mm, Entonces, Profe, sí, ¿a qué se refiere ganancias netas y ganancias brutas? ¿Me puede explicar? bueno, ganancias netas, eh, como ves, es lo que queda, o sea, de restar la ganancia bruta con los gastos, ¿sí? O sea, la ganancia bruta que puede estar, decir, o sea, puede estar relacionada con el precio de venta, ¿sí? Entonces, si yo quiero, bueno, si yo necesito aumentar el precio de venta para tener ganancias, entonces necesito saber cómo están mis gastos, ¿no? Porque si, dado caso, si la ganancia neta, pues no me da un valor positivo, o sea, si esto llega a ser menor que cero, entonces lamentablemente estamos ante el caso de pérdidas. Entonces, por eso es que al, a al precio de venta, o sea, tenemos que pues restarle las pérdidas al precio de costo, ¿sí? O sea, para fijar ese precio de venta. Eh, y hay algo importante que, bueno, si les dicen en el enunciado, si no les indican sobre, por ejemplo, o sea, sobre qué se aplican las ganancias o pérdidas, explícitamente sobre qué precio, entonces se asume que sobre el precio de costo, ¿sí? Sobre este, o sea, este P sub C, ¿sí?
Ese ese va a ser por defecto el precio en caso que no les digan sobre qué precio aplica la ganancia o la pérdida. Y en el caso de que se aplique un descuento y no les digan explícitamente pues, sobre cuál precio se aplica, entonces es sobre sobre el precio de listado o el precio fiado, ¿sí? Entonces, como ven, ahorita más tarde, con unos ejemplos, les voy a explicar más en detalle cómo funciona esto. Pero bueno, espero que lo puedan entender. Igual, yo quería hacer una aclaración antes de terminar la clase de hoy sobre algo que se me pasó la clase pasada y bueno, tengo que reconocer que hubo un error. Mm, Entonces, quiero hacer este pequeño paréntesis porque me parece importante aclararlo y es sobre los repartos proporcionales. Resulta que yo estaba explicando el ejemplo de los camellos, ¿sí? De los camellos que se repartieron entre tres hermanos y que no sabían cómo hacerlo de forma que fuera exacta, ¿sí? Entonces el calculista lo que hizo fue aplicar una función de proporcionalidad, pero esa función no es directamente proporcional, es inversamente proporcional debido a que, pues, realmente acá la función va a ser, o sea, aquí va a ser este H sub I va a ser la cantidad de hermanos eh, o de hombres sobre los que se reparten los camellos y esta F sub I que también es variable, pues va a ser esas fracciones en las que se va a repartir los camellos. Entonces lo único que no va a cambiar es esta K, que es la constante de proporcionalidad. Entonces como vemos acá, eh, perdón, eh, entonces como vemos aquí, eh, acá está la fórmula general y esto también es equivalente a esto, ¿no? O sea, H sub I por F sub I va a ser igual a acá, ¿ven? Entonces, por la definición de magnitudes inversamente proporcionales, entonces se me pasó ese detalle, pero es una fe de ratas mm, sencilla, no tiene nada de raro, pero quería explicarles eso porque en la clase pasada igual yo corregí las diapositivas, ya eso quedó corregido, como pueden ver ahí en los slides, eso ya está bien, pero quería hacer la aclaración, sí, porque no quiero que los estudiantes se queden ahí de pronto con un concepto incorrecto. Entonces, quería aclararles eso. Entonces, ya pues para terminar la parte teórica, entonces les agradecería mucho si se quedan aquí un momentico porque va a tomar un pantallazo de sí, de la clase. Entonces, espérenme acá un momentico. Listo. Uy, hoy vinieron muchos estudiantes, me alegra saber, más de 20. Sí, chévere. Voy a mirar acá los comentarios en el chat, creo que no. Eh, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o ya podemos continuar de una vez para el otro link y seguir con la parte práctica. Ahí les voy a explicar más en detalle sobre lo que acabamos de ver aquí en la parte teórica, sobre cómo podemos aplicar estas fórmulas y todas estas reglas. Entonces, nada,